Bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase de residencia temporal. Hoy día nos acompaña Verónica Arcos, que es arquitecta de la Católica, ¿verdad? De la Central. Arquitecta de la Central, ¿qué pensaba? De la Central y bueno, esta es una sesión muy importante porque ella nos va a dar una mirada desde la arquitectura que yo también siempre tuve la oportunidad de hacer un curso con la Vero hace unos años atrás, de primer año, taller de vestuario de primer año, y pude ver en la arquitectura de la Vero un principio textil, como era siempre una arquitectura que tenía movimiento, que tenía una compresión desde el patrón, desde la contemplación de la geometría, de la naturaleza y de cómo ésta se podía traspasar a la arquitectura. Entonces desde ahí siempre había como un movimiento y una arquitectura muy blanda y textil, siempre desde patrones. Y es por eso que creo que es la arquitecta más indicada para este desafío que tenemos de generar este habitar. También ha tenido experiencias en construir lugares al aire libre a partir también de ladrillos y de movimientos como que generan como olas y movimiento a partir de solo el movimiento de un ladrillo en determinados centímetros, y así genera como superficies de apoyo para el cuerpo, donde puede entrar a lo mejor parte de la espalda. Es como una arquitectura blanda, a pesar de que es a partir de elementos rígidos. Entonces, mucho ojo en este análisis que hago, porque nos puede ayudar y nos puede dar luces de cómo vamos a construir finalmente este habitar. ¿Ya? Así que preparados para ir tomando nota y hartas preguntas. Y muchas gracias, Vero, por acompañarnos hoy día y podemos dar inicio a la clase. Sí, muchas gracias a ti, Nati, por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de mi trabajo. La mayor parte de las cosas que les voy a mostrar son trabajos con estudiantes de arquitectura, de diseño de vestuario también. Voy a mostrar el curso que hicimos con la Natalia hace unos años acá. Y también un poco, un par de cosas de mi oficina, de la cosa profesional. O sea, pero están ligadas porque en el fondo es como la misma investigación material, es la misma son los mismos conceptos que voy trabajando, solamente que se prueban en distintos ambientes. Entonces le puse como título a la charla hoy día patrones como síntesis de diseño, pensando en que los patrones son como lo que pueden unificar todos los proyectos que les voy a mostrar, y son como un punto de partida para entender la geometría compleja desde la observación de la naturaleza. Se los voy a explicar así como para que se entienda que los patrones geométricos están en la naturaleza y también están en el mundo artificial, pero están en todos lados. Entonces, por ejemplo, están en todas las escalas, en las escalas, no sé, de los planetas, de las galaxias, de la atmósfera, de las cordilleras, del agua, de las hojas, de las cosas microscópicas, como que trascienden todas las escalas. Los patrones están presentes en todas partes. Esta es una foto de los anillos de Saturno, donde se generan estas líneas que son las órbitas de ciertos materiales y gases que van dando vuelta alrededor del planeta. Después, si nos acercamos un poco más, una foto satelital, aérea, muestra una tormenta. Entonces uno ve un patrón de componentes que se van repitiendo. Se fijan que están como esas especies como de volutas, más grandes, más chiquititas, que son como todas parecidas pero distintas. Son todas como de la misma familia, uno las puede reconocer como de la misma familia, pero van cambiando levemente. O una formación cordillerana que se podría asemejar también a un sistema broncopulmonar
o a las raíces de un árbol. Hay como patrones geométricos que se repiten en distintas escalas y las geometrías son muy parecidas. Y eso tiene que ver con el material con que están hechos, los procesos a los que están expuestos, las temperaturas, las presiones, el viento, etc. Por ejemplo, este es un patrón de duna en el desierto y uno también de nuevo empieza como a leer dunas, 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 como muchos componentes que se van repitiendo y que van variando. Y esa variación tiene que ver con cuánta arena estaba acumulada ahí, cómo le pegó el viento, en qué dirección, con qué intensidad. Todo responde como a procesos. Siempre hay procesos físicos, químicos, que van determinando la forma y la hacen variar. Esa es una foto de un lago congelado, pero se asemeja harto como a una foto de una bacteria en un microscópica. Entonces, por eso digo que como que hay patrones que van repitiéndose a distintas escalas. Eso es interesante. Después una cosa un poco más cercana, una hoja. Esta subdivisión, estas especies como de celdas que se van repitiendo y van como configurando la totalidad del tejido de la hoja. O una foto microscópica de un hueso, donde ustedes saben que los huesos no son sólidos, pues son así, son como unas llenos de cavernas, que en el fondo tienen como aire, por eso no son tan pesados. Y tienen como la capacidad estructural. Bueno, y eso también es como uno lee un patrón, es como una especie de tubo que va cambiando, que va girando y que va generando estados llenos y vacíos. O, por ejemplo, los panales de las abejas, que son como estas especies de celdas hexagonales, donde son todas parecidas pero levemente distintas, va a depender como del tamaño del individuo que la fabrica, el lugar, cuán juntos están o apretados, pero si uno las midiera así como minuciosamente se daría cuenta que son todas diferentes, aunque se parezcan. O el patrón de una bandada de pájaros donde parece como súper complejo estas coreografías que hacen los pájaros en vuelo, pero si es que uno empieza como a analizar cuáles son como las reglas que hay detrás, hay como reglas súper simples. Por ejemplo, que siempre vuelan a cierta distancia del vecino por una cosa de rango de seguridad. Lo mismo con el de adelante, nunca se acercan mucho porque el de adelante genera como un vórtice que es como inestable para el vuelo, que lo podría desestabilizar. Entonces siempre hay como un rango de distancia y también siempre vuelan más o menos paralelo al vecino. Entonces cuando uno cambia, empiezan como a cambiar todo. Hay como reglas súper simples, pero que al repetirlas en una masa crítica, en un número considerable de individuos, se vuelve como un patrón más interesante. Esto tiene que ver con patrones, es como un sistema de diagramas bien abstracto de un taller que hice con los chicos de cuarto año de la Santa María el 2012 y trabajamos en este caso de acá sobre los bordes costeros, donde se iban identificando algunos puntos, después se hacían unas triangulaciones. Este es como un paso a paso de cómo generar el proyecto, ¿ya? Pero es en el fondo... no les voy a explicar como exactamente a qué se refiere cada regla, pero es como en base a reglas que ellos iban poniendo se iban generando estos patrones. Y la gracia era que no solo servía para este borde costero, sino que esas reglas aplicadas en otro borde de Valparaíso, en este caso, se iba a ver más o menos parecido, un sistema de triangulaciones que va a ser distinto a este, pero parecido, como de la misma familia. Acá hay el mismo sistema aplicado en otro borde con una costa diferente, pero al final se van siguiendo las mismas reglas y se genera un patrón parecido. O este otro caso donde se estudiaban las quebradas de Valparaíso, eso ahí es una quebrada y se genera ese patrón, que en el fondo era un sistema que se iba repitiendo en las distintas quebradas y iban apareciendo estas especies como de elipses o curvas cerradas que iban marcando ciertas cosas de la topografía.
Ahí hay como un paso a paso. Por ejemplo, en primer lugar se marcaba el eje de la quebrada y se marcaban los puntos de intersección con las curvas de nivel, y a partir de esas intersecciones se generaban estas especies como de óvalos que iban cambiando, y después de que se iban generando, se le iban generando unos brazos laterales para hacer un sistema de regadío para unos jardines productivos, y al final el óvalo era como un acumulador de agua, que era como una piscina que regaba el fondo del jardín productivo al lado. Este es el taller que hicimos con la Natalia el 2014 en Andrés Bello, cuando estaba allá en Las Condes. Y también le hicimos estudiar patrones de la naturaleza a las alumnas, y en el fondo tenían que tomar un caso de estudio, por ejemplo una hoja o piel de un animal o no sé, algún vegetal. Entonces, a partir del estudio de eso, generaban un patrón bidimensional. Primero hacían un dibujo plano 2D, como lo que le hicimos hacer a ustedes ahora en el taller, y después de eso empezaban a ver cómo lo transformaban en algo tridimensional que fuera textil. Cómo podían hacer como una especie de tejido, como en este caso, o ella que estudió, no sé si eran las raíces de un árbol o un sistema broncopulmonar. Era el sistema sanguíneo, como las venas, ¿cachai? Entonces, ¿cómo interpretaba eso en una cosa textil con estas especies de alambre? Ella, no me acuerdo muy bien lo que... Era una playa en Japón que tenía, al volver el agua, dejaba como surcos ovalados. Era muy específica la investigación de la Milena. Ya, bueno, la Natalia claramente se acuerda harto más que yo, pero en el fondo los resultados son... Si se fijan, es como cómo generar un patrón a través de la ropa, en el fondo un componente que se va repitiendo y se va variando y se va adaptando al cuerpo, en este caso. Es uno de los proyectos que quedó más bonito, era como bien llamativo. ¿Qué es eso 3D? ¿Cómo lo hizo? Lo rellenó con algodón, eran como unas telas como rellenas con algodón, o con tela, no sé. Eran dos capas de tela, una de punto, después arriba estaba una puerina cortada en láser, y claro, entre la de punto blanca y la puerina había una espuma que finalmente se localizaba en cada uno de los cerros que... Ya les muestro este taller también como para no mostrarles solamente arquitectura, y como para que se den cuenta que esta cosa de los patrones no le pertenece solamente al mundo de la arquitectura, sino que está presente en la naturaleza y en el mundo artificial, en distintos artes. O sea, se puede aplicar en cualquier cosa prácticamente. Pero yo les enseño esto como una manera de pensar, como de explorar las geometrías complejas y manejarlas, manipularlas, y generar cosas que quizás para ellos son media inesperadas o no era tan fácil imaginárselos desde el principio. Entonces, ahora vamos a ver dos familias de operaciones materiales que tienen que ver con los patrones. Una son las superficies regladas, que ya voy a explicar lo que son, y la otra familia de cosas son el apilamiento. Las superficies regladas, vamos a ver primero el taller de primer año, el módulo de materialidad que me invitaron a hacer el 2016 a la Santa María, que en el fondo lo que hacíamos era estudiar a un arquitecto que se llama Félix Candela, un arquitecto español, que generaba unos cascarones, él construía unos cascarones de hormigón de doble curvatura, y el estudio de ese arquitecto era cómo generar una superficie ladeada, una superficie de doble curvatura a partir de puras líneas rectas. Entonces el encargo acá era generar un corredor modular que fuera variando y que estuviera construido a partir de líneas rectas y que tuviera superficies ladeadas. Y estos son algunos de los proyectos que presentaron los alumnos, y finalmente se eligió que era como el más interesante de recorrer, como en su interior, y como eso era como lo más fuerte que tenía. Acá hay como una serie de elevaciones de cada módulo, pero la superficie reglada en el fondo es, acá hay procesos de la construcción.
Ahí se ve el corredor puesto en el patio principal de la universidad para hacer la cola al comedor. Y las superficies regladas, en el fondo, cuando uno tiene una línea y tiene como una línea paralela pero en otro pendiente y hace como la interpolación de estas dos cosas, las trata de unir y las describe a partir de puras líneas rectas que en el fondo va desarrollándose hasta cambiar de posición. Es como cambiar desde un estado A a un estado B. Todo el desarrollo de eso es una superficie reglada y tiene doble curvatura como eso. ¿Ya? Por eso se ve como raro, que uno ve curvas pero ve puras líneas rectas al mismo tiempo. Y estas son fotos del... Verónica, Sí. disculpa, tú hiciste un proyecto que también trabajaban sobre un... no me acuerdo en qué lugar era, pero también era arquitectura que también trabajaban bajo la misma dimensión, que era una casa que tenía una ¿cómo se llama? ¿Fachada? Una fachada, pero no era la fachada, generaba como una climatización dentro de la cuestión y que iba así. Ah, la casa de dos pieles. Eso. Sí, sí, la voy a mostrar ahora. Sí, sí tiene que ver, Sí. tiene superficies regladas, pues tiene esta cosa... Que diste en Valparaíso. Ah, De Catherine Cáceres. el año pasado creo, o el antepasado, sí. Sí, sí, pues es de la misma familia de operaciones materiales, es la superficie reglada y justamente a partir de la madera, de los palos que van como cambiando y van desarrollando estas superficies alabeadas. Entonces, estos talleres, estos módulos de materialidad que yo hacía con los alumnos de la Santa María eran como ejercicios cortitos como de 3 semanas, donde la meta era construir algo que empujara como los límites de la forma y los límites estructurales y tuviera como cierto grado de innovación material. Esta es la que presenté, ¿sabes? La Casa de Dos Pieles que queda en Pichicuy, es del año 2017. Seguramente estaba como recién construida cuando la presenté en Valparaíso. Es una casa que está en la costa, como a 180 kilómetros al norte de Santiago, y está ubicada en un terreno de 5.000 metros. Está ubicada ahí, que en el fondo el desplazamiento hace que las vistas principales den hacia los claros que permiten ver el mar. Entonces, el proyecto se llama Casa Dos Pieles porque tiene una primera envolvente, que es esa de ahí, y tiene una segunda envolvente, que es lo que estabas diciendo tú, que está acá. Y esta segunda envolvente lo que hace es generar una fachada ventilada. Esta envolvente le da sombra al aire que circula acá. Este aire está siempre renovándose y genera como una capa más fría que lo que está acá, lo que está a pleno sol, porque esto está en la sombra, ¿ya? Entonces sirve como para darle más frescura a la casa. Siempre es mucho más difícil enfriar una casa o un edificio o lo que sea, cualquier pieza arquitectónica, que calentarla. Calentarla como que ponía una estufa o calefacción y se requiere menos energía que enfriar. El aire acondicionado usa mucha energía, entonces si es que uno tiene como estos sistemas pasivos que como con la forma o el diseño puede resolver las cosas, es mucho más eficiente. Entonces, se está resolviendo un problema técnico que es enfriar la casa, pero al mismo tiempo se genera como una imagen muy potente en términos de la síntesis de la forma y pasa a ser como una cosa ornamental también. Esta es la planta de la casa que en el fondo se organiza como en un rectángulo que mira hacia el norte, tiene toda la fachada hacia el norte abierta, que es la vista hacia el mar y donde recibe el mejor asolamiento, y toda la fachada sur está cerrada, solamente tiene el acceso principal acá, y tiene esta serie de vanos, tiene unas mini puertas acá, ahí, que uno las abre y genera ventilación cruzada. Como esta fachada es ventilada, tú abres acá
y abre las ventanas y se genera ventilación cruzada. Entonces es muy fácil de enfriar la casa. Y como esa casa es una casa de playa y es la época de verano cuando más se habita, es como que hace sentido preocuparse de esa condición climática. El segundo piso es un dormitorio nomás, lo que se ve a la izquierda, un dormitorio principal con un baño y una doble altura en el living y comedor. Este es un corte longitudinal que muestra el segundo piso ahí y la doble altura y el techo que va bajando. Bueno, acá hay fotos del proceso constructivo, está construida íntegramente en madera. Y acá se empieza a ver como el primer volumen, este volumen como simple que yo les decía, que era como un paralelepípedo común y corriente, donde es la segunda piel la que le da la lectura más contemporánea o más expresiva. Ahí se ven esas mini puertitas que yo les contaba que era para generar ventilación cruzada. El techo también es una superficie arreglada. En el fondo, acá en la pendiente de acá se ve que la inclinación es como así, la más cercana de la foto, y la de arriba es lo contrario, es así. Entonces, como en ese juego, en esas dos pendientes, la interpolación de esas dos curvas generan una paraboloide hiperbólica, que es la forma del techo, o superficie arreglada. Ahí ya se le está poniendo en la fachada norte la estructura para recibir la segunda piel. Lo mismo en la fachada sur. Ahí ya está pintada la estructura para recibir la segunda piel. Y ahí ya se está recubriendo. Sobre la estructura se pone como este manto de palos de madera que se dejan pasados primero para construirlo. Ahí se ve como el espacio de esta cámara de aire que yo les decía, más fría, entre la primera y la segunda piel. Y aquí ya están poniendo la madera y después pasan y cortan en el ángulo que corresponde para que quede como impecable esa arista. Y lo mismo arriba después. Y esa es la fachada norte, que es como la misma operación, que es en el fondo poner un alero al frente de los vanos a 1 metro de distancia para generar sombra ahí. Y después la fachada se pliega en doble curvatura hacia los costados. Fotos del interior. Es un detalle de encuentro de dos ángulos que empieza a ser como una cosa escalonada. Esa es la fachada sur ya terminada. Ahí está. En el fondo es como totalmente ciega por fuera y solamente está esa puerta que se abre. Y ahí se ve un poco el efecto del techo, que es lo que les decía, esta paraboloide hiperbólica, que es en el fondo esta superficie alabeada. Entonces, como bien expresiva, es como bien sintética la forma y bien expresiva. Y el otro sistema material que les quería comentar, que he estado investigando con mis alumnos y afuera, es el apilamiento, que también se pueden hacer patrones tridimensionales mediante el apilamiento. Este fue el primer ejercicio que hicimos, que también era un módulo de materialidad en el taller de primer año, en la Santa María. Y lo que hicimos fue hacer unos muros bajitos de ladrillo, con patrones complejos. Acá cada una de esas plantas son las hiladas de los ladrillos. La primera hilada hay una curva y en la última hilada está esa curva invertida, y en la interpolación de las dos se generan como estas superficies alabeadas a partir del ladrillo. Entonces lo bonito que tienen estos ejercicios es que a partir de un módulo que es idéntico todo el rato, son todos los ladrillos iguales, pero con variaciones graduales, pasando de un estado a otro,
se generan estos patrones que son súper expresivos y bien interesantes geométricamente. Y otra cosa que les comentaba ayer en el taller es que es bonito, creo, el contraste entre un material súper rústico, que en este caso es el ladrillo artesanal, o un material muy común, pero en combinación con una geometría muy compleja. Entonces, como ese contraste lo encuentro interesante. Acá ya están terminados los muros, están puestos en un parque. Después seguimos con la investigación de los ladrillos en un taller de diseño en la Universidad del Desarrollo, el 2015. Hicimos como unos sistemas de drenaje y de atrapa sedimentos para arroyos, ríos, esteros. Y se generó esta cosa de la variación gradual. También son bloquecitos de ladrillo que están representados con bloques de madera en este caso, pero que van haciendo una transición gradual desde un estado geométrico a otro y generan estos patrones tridimensionales que son bien interesantes. Este tenía esa forma curva como para darle más estabilidad, más rigidez, y también tenía esas como nervaduras para ir atrapando sedimentos. Eso era como el origen de la forma. Esto también, esta textura es como que atrapaban los sedimentos del río. Después empieza a ser como un asiento, no sé, adaptarse a la pendiente del lugar. Entonces acá también se ve cómo desde una superficie plana, inicialmente, a partir del movimiento vertical de los ladrillos, se genera un manto que tiene como esta transición suave y como harta expresividad. Después este es un proyecto ya profesional del pabellón Red Bull Radio Pop-Up Santiago, que se construyó en el GAM el 2017, en noviembre del 2017, y el encargo era hacer un pabellón que funcionara como radio y estudio de grabación para transmitir la radio Red Bull para todo el mundo esa semana desde Chile, con música chilena, con entrevistas a músicos chilenos, etc. Entonces lo que se hizo fue trabajar con estos patrones de bloques de madera en este caso para generar unos muros que fueran acústicamente eficientes. Son muros absorbentes que cuando tú tienes como una textura en un muro absorbe el sonido, no rebota. Entonces se probaron como distintos patrones para ver cuál podía ser más factible. O sea, al principio la idea era poder hacer muros con todo esto, pero finalmente por una cosa de presupuesto y tiempo se hizo uno que se replicó en la fachada de afuera, que se ve ahí en la planta, y en la fachada interior. Entonces era un pabellón chiquitito, era como de 3 por 5 metros, donde al lado derecho está el espacio para el sonidista, y en el espacio más grande hay una pequeña mesa para hacer entrevistas y espacio para que se pongan algunos músicos a tocar. Y este es el sistema constructivo que se hizo para poder generar la posición de los bloques de madera, la posición exacta para que quedara bien. En el fondo se hicieron como estas plantillas que se cortaron en un router CNC y se pusieron así verticalmente para después poner contra esto los muros e irlos apoyando con los ángulos que daban esas peinetas, y se iban haciendo por tramos. Entonces se partió ese tramo, y después se montaba. Están construyéndolo. Este es otro muro que fue mecanizado también para darle como una textura, para que tuviera como un grado de absorción. O sea, el logo de Red Bull. Y ahí se ve el muro terminado ya a cierta distancia. Es bonito que
tiene como varias lecturas a distintas distancias de aproximación, se va leyendo el patrón igual. O sea, llama la atención como una cosa sintética que es como una especie como de parlante hecha con estos ladrillos. Está programado en computador y por eso fue como tan caro fabricarlo también, porque no era tan sencillo posicionarlo, sobre todo para hacer esas peinetas cortadas en router. Y se hizo el mismo muro adentro, se replicó el mismo muro adentro. Y estaba retroiluminado. Ese es el muro de afuera. Entonces eso es como un poco un proyecto como un poquito más grande que la escala de los muros de ladrillo que hicimos primero con los estudiantes, como subir un poquito la escala con el mismo patrón de apilamiento. Y después, para cerrar, esto es lo último que he construido con mis estudiantes. Hice un workshop con la Finisterra, con los estudiantes de arquitectura el año pasado, y lo construimos en Magallanes, en el refugio. Es un refugio para el Parque Nacional Paliay, que es un parador más que un refugio. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que se hizo fue como inspirarnos en estas estructuras de encastillado de madera. ¿Se han fijado que cuando pasan por la carretera se ven como estas torres de madera puestas así para secarse? Entonces se generó esto, pues era como un cubo lleno de madera y se le extrajo como una esfera. Y en esa extracción de la esfera se generaba el espacio con unos asientos para poder sentarse ahí, descansar y protegerse del viento. Ya, ahí está, en el fondo, ahí en la foto no se ve tanto quizás por la luz, pero tiene una esfera sustraída y está ubicado dándole la espalda al viento predominante que viene del sur y se abre hacia el norte, que es donde le llega todo el asolamiento. Entonces era como súper confortable el lugar para las condiciones tan extremas climáticas de ese lugar. Y lo otro que tenía, que era como amigable con el medio ambiente, era esta permeabilidad, que nunca el objeto tapa o obstruye la mirada del paisaje, sino que se puede ver a través. Y bueno, era una malla, como una malla tridimensional que corta el viento, entonces nunca te llega el ventarrón, sino que está protegido. En esta foto se fijan que se ve a través, se ve súper bien la lomita que hay atrás y todo, como que no molesta, no es como algo que esté como obstruyendo el paisaje. Y acá están las plantas de las hiladas de cada uno de los niveles, donde se iban ubicando los palos, que son todos de distintas medidas, y se iban clasificando y se les iban poniendo nombres para después. Nosotros lo prefabricamos acá en Santiago, lo mandamos en un camión, lo mandamos desarmado en un camión a Magallanes y lo montamos allá. Y eso es, pues en el fondo era contarles un poquito cómo esta cosa de los patrones pueden ser como una fuente de inspiración y de estudio de la forma para generar estructuras o arquitectura o diseño de vestuario a partir de ese pensamiento. Entonces la Nati quería que tuviéramos como una conversación ahora, como que nos voy a dejar con una foto bonita de fondo. Sí. Sí, como más que nada, si la veo desde su mirada, ella ya sabe un poquito del proyecto, yo ya le conté de qué se trata, y buscar un poquito de ayuda o de orientación en el desafío que nos toca ahora, o sea, cómo desde su lógica a lo mejor nos puede dar luces de cómo utilizar los patrones de la indumentaria para poder construir y como
La idea es que se abra el diálogo, ¿ya? Así que dejo, no sé, si tienen una pregunta, también comentarios, observaciones de su trabajo. Aprovechen que está acá. No voy a venir de nuevo. No, de nuevo. ¿Tú eres estudiante de qué carrera? De arquitectura. Sí. Encontré interesante esa forma de utilizar la ladrillo y generar esa curva como a través de patrones, porque igual he hecho muchos proyectos. Igual fui a Argentina a visitar unos proyectos igual de mural y todo eso. Y igual preguntaba sobre las complicaciones de hacer esa construcción. Entonces habían ciertos límites que no se podían pasar para construirlo. Por ejemplo, si uno mueve una pieza 30 grados y no 20, se destruye todo el proyecto. Entonces, como que me interesa esa manera que se calculó totalmente para que quedara perfecto. Imaginemos si nosotros unimos todos los ladrillos y el mortero de pega falla, ¿qué podría suceder ahí en ese punto? Se cae. Se cae todo, ¿cierto? Entonces, ¿hay una cierta regla ahí como para mantenerlo todo? ¿La estructura? Sí, cierto movimiento, cuánto se debe recorrer como en cierto ángulo. O sea, lo que hicimos como para tener como más nociones de la estabilidad estructural de esos modelos era hacer estas maquetitas con bloques de madera, con unos bloques grandes, eran como 1:3 más o menos del ladrillo original. Entonces eran unos bloques más o menos así y se hacían los modelos primero y se probaban y se veía cuánto se podía torcer la cuestión, cuánto se podía desaplomar antes de que se cayera, ¿cachai? Como para ver como sus cualidades estructurales desde los modelos, más que desde un análisis computacional o algo así, ¿cachai? Igual era con alumnos de primer año, entonces para ellos era mucho más fácil relacionarse de esa manera con el proyecto que haberse metido a calcular con un computador, por ejemplo. Sí, porque igual yo al visitar, al ver esos proyectos de primera manera, así, cómo uno logra esa curva a través de algo rígido, algo recto. Claro. Entonces, ver esos movimientos tan pequeños que generan eso es como, encuentro que es súper hermoso y igual calculado, así dicen que no. Pero como que me encanta esa forma de trabajar. Entonces métete en ese tema, pues si te gusta. Sí, no, sí, Sí. me he visto bastante proyectos de eso y me encanta. ¿De qué año son ustedes? ¿Son todos del mismo año, de segundo o no? Son diferentes años. Ah, Son diferentes años y diferentes carreras, pero hay desde de tercero y cuarto principalmente. ¿Hay alguien de segundo? sí. ¿Tú? O sea, ¿No? Tampoco tanto. Ah, ya. Sí, pero son principalmente tercero y cuarto. Ya. Sí. Sí. ¿tú trabajas como principalmente con madera? He trabajado harto con madera. Sí, porque vi que tiene como muchas propiedades como, con lo del sonido, con lo de que corta el viento, y yo como no me imaginaba que la madera pudiera aportar para tantas cosas. Entonces, Es que es un material como súper fácil de trabajar, súper barato. En Chile por lo menos, hay países en que es como súper caro. Pero acá el pino bruto, que es eso ahí, o el pino impregnado para la casa dos pieles, por ejemplo, es un material que es bien barato de trabajar y es fácil de construir. Son como tecnologías súper conocidas por los carpinteros. Hay buenos carpinteros en Chile. Es bueno climáticamente, es bueno sísmicamente, se comporta bien sísmicamente porque la madera, al ser un material no muy rígido, es como blandito. Cuando hay un temblor, por ejemplo, con una estructura de madera, como que es flexible, se mueve un poco, entonces absorbe esa energía y no se rompe nunca porque es como blandito. Es como los niños que son como más cartilaginosos, que cuando se caen no se rompen, pues, pero un abuelito que es como súper rígido, con huesos súper duros,
se cae y se rompe al tiro, ¿cachai? Eso es como la diferencia, por ejemplo, entre la madera y el acero. Sí, yo lo encuentro un material súper interesante para trabajar. Y por ejemplo, con el clima no se pudre o no se... Depende de dónde lo pongáis y qué tratamiento le haces. Por ejemplo, en la playa, la casa de dos pieles se comporta súper bien porque a pesar de que está a pleno sol la madera, en la playa está como a 200 metros del mar más o menos. Siempre mantiene un grado de humedad, entonces nunca se seca totalmente y no se tuerce tanto, ¿cachai? Igual se le pone un impregnante para protegerlo de los hongos, del sol, de la humedad. Hay distintos tratamientos para la madera dependiendo de cada caso de condición climática donde lo ubique. El problema de la madera es cuando uno trabaja en otro país. Y nos tocó ir el año pasado a Argentina a hacer un workshop ¿A dónde fueron? ¿Ya? a la agua. ¿Ya? Y nosotros llegamos con ¿Tú eres de arquitectura también? de arquitectura de diseño. Ya. Íbamos como, Ah, no. teníamos una mentalidad como ya habíamos pensado qué íbamos a hacer y qué estructuras construir. Pero cuando llegamos allá nos topamos con que los listones eran de 1,5 metros ¿Ya? y solo se podían usar esos listones para trabajar. Entonces no podíamos construir nada que fuera como muy alto o teníamos que ir como ir jugando con esas piezas. Ujú. Tuvimos que cambiar como todos los proyectos que teníamos. Que por ejemplo yo estaba haciendo uno parecido como este en las fotos anteriores, el de la hipérbole. Paraboloide hiperbólica. Ujú. Pero no funcionaba porque tenía que caer una persona, tenía que ser como... Tenía que caber alguien. Sí. Ya. Entonces, claro, bueno, en ese sentido tenía que ser algo que se construyera muy rápido, en un día, y que aparte cayera una persona parada. Pero eso fue como lo que nos costó el tema del material. O sea, se trabaja muy distinto a la madera, no se trabaja tanto y es mucho más cara que... Sí, pues más cara, hay menos, han abusado menos de la forestación de pino y eucaliptos allá. Sí, pues yo creo que uno como que tiene que sacarle provecho a los materiales de donde esté. Por ejemplo, el año pasado hice un workshop en Perú, al norte, en el desierto peruano, y trabajamos con bambú, que era súper barato, estaba lleno, había mucha tradición de trabajo en bambú. No sé, pues, hice otro en Argentina que tiene mucho ladrillo, hicimos una plaza ladrillo. Entonces como que hay que ir aprovechando los recursos de cada lugar para trabajar de mejor manera, más eficiente, con menos costos, etc. Hay más conocimiento de los materiales también por parte de la gente del lugar. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Porque generalmente la arquitectura que haces, claro, son los trozos de madera, pero tienen como como que es un patrón. Finalmente es como un mismo elemento que se repite y que por su repetición genera como superficies o habitares, Claro. como contenedores. Uh-huh. Ahora nosotros nos como estamos poniendo el desafío y estamos partiendo de un elemento que es más complejo igual, que es como una chaqueta. ¿Ya? Es una chaqueta en Sí. mil versiones, pero es una chaqueta, es como Sí. la parte del torso que finalmente igual se podría pensar como ya en una carpa. Uh-huh. O sea, esta chaqueta ya en sí, si sube la escala, ya es una mitad. Entonces, ¿tú qué consejo nos darías en términos metodológicos para poder enfrentar ese patrón más complejo? O sea, Sí, lo que estábamos... estudiar como en plano, cómo se desarrolla este... Sí, mira, lo que estábamos hablando cuando fuimos a comprar el agua, ¿Sí? era... Yo te comentaba de este fotógrafo que es como el precursor del cine, Sí. ¿ya? Y hay unas fotos bien interesantes que yo creo que les puede servir como referente, como una cosa metodológica para la cosa de las chaquetas, el cuerpo, la ropa. Si se fijan, él hacía como una serie de fotos de un cuerpo en movimiento
y después las ponía todas juntas en un proyector y generaba animación, ¿cierto? Pero a mí me parece súper interesante que en el fondo acá el mismo cuerpo es el mismo cuerpo todo el tiempo, es topológicamente lo mismo, las relaciones geométricas, las relaciones de forma son las mismas, pero la geometría va cambiando. Es como mi mano, si mi mano es así, o sigue siendo mano todo el tiempo, pero va cambiando su geometría, lo mismo el cuerpo. Y esta como transición gradual, si es que hubieran fotos, más fotos más seguidas, uno vería una transición más gradual incluso de esto. Pero hoy día con la tecnología, con un teléfono, uno puede sacar un video y después ver como cuadro a cuadro, ese tipo de cosas. Y esto yo lo leo como un poco como estas superficies arregladas que yo les decía, que cómo va cambiando de un estado a otro, una línea recta que está así y después está así, es como lo mismo, es como esta cosa va cambiando gradualmente, se va plegando y se va estirando después. Entonces, quizás esas cosas podrían empezar a experimentar con las chaquetas, con las cosas que tienen ahí, como, no sé, pues partir así, después así, 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 y hacer como una variación gradual de las cosas. No sé, eso me imagino, algo así. Sí, como que finalmente hacerse cargo del cuerpo como el que va a generar la arquitectura. O sea, mis brazos así van a generar una arquitectura distinta si están abajo o si están acá. Claro, si es que está ahí así puede ser más interpretado como un pilar, pero cuando así puede ser como un techito, como un alero. No sé, pues puede empezar claro, a tener ya sea como... una esquina, entonces, claro, como que te cubre un poco más. Sí. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta, que vamos a hacer una alta acá. Resulta que vamos a utilizar como chaquetas para hacer como una carta, como Sí. dice la profesora, Sí. pero ahora vamos a encontrar con un problema que sería como la estructura material, eso, el clima, sino que como hace mucho frío, ¿cómo podríamos mitigar eso a través de la tela? Porque sabemos que es como un material súper delgado, entonces a medida que el recinto se va creciendo, va adquiriendo como más frío dentro del proyecto. ¿Cómo se podría mitigar eso? ¿Como a través de capas o, por ejemplo? Es que yo lo que entendí de lo que me contó la Nati, de cómo era más o menos la idea, y viendo la cantidad de ropa que tienen ahí, yo no sé si les da así como para hacer muchas capas de tela como para mitigar la cosa y el tiempo. Yo creo que esto es más bien como un ejercicio formal de cómo armar como un concepto entretenido, bonito, como hacer una metodología, respetarla y que de ahí nazca un proyecto, más que meterle tanta complejidad como en el mundo más profesional, ¿cachai? Yo creo que es más un ejercicio académico, yo me lo tomaría así. Sí, porque finalmente un buen proyecto tiene que hacerse cargo del tiempo que tiene y de cada como elemento que lo constituye, o sea, cuántas personas son, cuántas se pueden ocupar de tales cosas, de otras, pero finalmente tiene una logística muy alta, o sea, hay un pragmatismo y una síntesis de objetivos que tiene que ser muy concreta. Entonces, por eso es tan importante, y por eso hago la pregunta a la Vero de la metodología, porque si ya te propones simplemente hacer aparecer el movimiento de una persona y que eso se transforme, o ponte tú un abrazo, congelar un abrazo, o sea, que esté acá así, 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 y llegar como a la chaqueta con los brazos juntos, ya es... Eso es interesante, sí. Porque es como una vital que te está abrazando a partir de como las capitas de los cuerpos que generan masa, o sea, que generan como construcciones. Yo creo que sería súper bueno que se probaran la ropa y que hicieran como este tipo de ejercicios fotográficos, como y probar distintas formas, distintas posiciones del cuerpo, como para ver qué es lo que puede ser más arquitectónico o generar este habitar de mejor manera. Claro, ¿Sí? porque también el cuerpo puede tomar niveles, pues puede estar acostado, puede estar sentado, puede estar, o sea, ya de pasar del acostado a la cuclilla, ¿cachai? Al estar como ya sentado,
al estar ya como un poco más arriba y al estar parado ya generáis millones de habitar y de posibilidades. De transiciones, De sí. transiciones. Yo creo que ahí podría estar como lo interesante, que finalmente es a partir como de estos cuerpos, hacer como la lectura de un solo mensaje, claro y nítido, como síntesis. Claro. Síntesis máxima y poner como todo en función de, claro, de a lo mejor de sensibilizar a partir de un objetivo, De una operación. de una operación, Porque si es que tratan de hacer muchas cosas, se va a perder. Como que van a empezar a competir unas cosas con otras, pero si tienen una idea de hacer algo y respetan como ese objetivo todo el rato, como dice la Natalia, va a ser expresivo, pues va a ser atractivo. Mientras más, yo creo, mientras más sintético y tengamos más clara la metodología y como el propósito, la técnica, el material y todos los elementos se van a poner al servicio de eso y no se va a perder. Así que yo creo que podríamos desde ya empezar a tener luces de qué movimiento podríamos registrar con la ropa. O sea, puede ser un abrazo, puede ser un de estar acostado a estar de pie. Puede ser, porque cada uno de esos, claro, puede ser una ronda de varias personas, que solo una, es como, ahí hay que empezar a darle vuelta para ver qué forma finalmente va a tener. Se va entendiendo un poco, yo creo que igual ahora podemos visualizar un poco más, yo siento, con lo que nos está mostrando la Vero y con lo que estamos conversando. Claro, porque al final, si es que uno piensa como en el material que tienen para trabajar, es como un componente, que es como chaqueta, ya sea parca o de mezclilla, pero como que tiene una configuración parecida y es una repetición de esta cosa y ustedes la tienen que ir haciendo variar gradualmente. Yo lo veo así, yo lo haría así. Y en cuanto a planificación, que dijiste que sacabas los pequeños proyectos, los que hiciste principalmente allá en la Federico, eran de 3 semanas. Sí. O sea, ¿qué tipo de planificación? Porque hay que ser súper... ¿Cómo lo hacíamos? Claro. Yo viajaba como 2 veces a la semana para allá y ellos estaban... Sí, era como 2 días enteros, ponte tú un lunes y un jueves enteros trabajando con los alumnos allá y desde el primer día los hacíamos trabajar con maquetas. Por ejemplo, tenían que llegar al workshop con sus pedacitos de madera listos como para empezar a trabajar al tiro, ¿cachai? Entonces, era en el fondo como pensar haciendo, ¿cachai? No sentarse como a pensar y a pensar, a pensar sin tirar ni una raya, sino que empezar a experimentar y de ahí ir sacando conclusiones, ¿cachai? ¿Y lo montaste en el patio del cañón y En el patio del cañón, claro, lo hicimos en el patio principal, después lo transportamos al patio del cañón y después hicieron como una versión más desarrollada para el GAM el año pasado, para la Semana de la Madera. Ya, pues, si no hay más preguntas, ya estamos en el tiempo. Así que, pero muchas gracias. Gracias a ustedes.